quiero compartirle de parte del Señor es un mensaje que sé que no tiene muchos amenes, no tiene muchos gloria a Dios, no tiene muchos aplausos, pero me he dado cuenta que en este tiempo final que estamos viviendo, poco se está denunciando el pecado de la iglesia. Damos por sentado que porque estamos en Cristo nos vamos a ir al cielo. Y de alguna manera, habiendo salido de la religión tradicional, nos volvemos como antes pensábamos. No, pero si yo voy a la iglesia me voy para el cielo. Y poco se está denunciando el pecado. Damos por sentado de que porque un día recibimos a Cristo podemos seguir viviendo nuestra vida como se nos pega la gana acá en la tierra. Y eso está lejos de la realidad. Y de alguna manera es como que el diablo está cegando el entendimiento del creyente para que pensemos que podemos hacer lo que queramos y aún así nos vamos a ir al cielo. Pero eso no es cierto. Tenemos mucha gente en este tiempo, pastores, que dicen: no, pero la salvación no se pierde. Dios tenga misericordia de esa gente. Porque por lo menos la Biblia que yo leo, la salvación sí se puede perder. Usted y yo no podemos vivir como se nos da la gana. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias que viene a la iglesia, se sienta, escucha un sermón, pero sale afuera y sigue tomando cerveza, sigue fumando, sigue maltratando a la esposa, sigue insultando a la gente. No abandonan el pecado. Y yo sé que lo que vamos a hablar en esta mañana tal vez nos incomode un poco. Tal vez hasta llega a molestarnos un poco. Pero créame que es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia en este tiempo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y ¿sabe qué? Yo prefiero que usted se enoje por un momento, pero recapacite y que todos podamos vernos en la eternidad, a que yo ver cómo usted se pierde en el infierno por vivir su vida como se le pega la gana, porque su pastor no le habló la verdad. ¿Sabe? Me he podido dar cuenta, y no digo todos, pero sí muchos. Hay muchos pastores, lastimosamente, que en este tiempo ven a la gente como un sobre de diezmo. Ven a la gente como un sobre de ofrenda. No le voy a decir nada porque se me va a ofender y se me va a ir el que más diezma y el que más ofrenda. Pero yo digo, como dijo el apóstol Pedro, que tu dinero perezca contigo, porque lo que es de Dios no se puede comprar ni con todo el dinero de esta tierra. Pero tenemos muchos pastores hoy por hoy que ven a la gente como sobre de diezmo. Entonces, si vos estás en pecado, dale nomás, seguí pecando. Pero no te voy a decir nada porque si te ofendes y te vas, se me va el diezmo más grande. Se me va el que más ofrenda. Mire, yo prefiero que la gente se incomode, pero que se salve, a que la gente se quede demasiado cómoda y se pierda en el infierno. Porque yo soy consciente de que Dios me va a demandar por su alma, de que Dios me va a demandar por no hablarle a usted la verdad. Y si hay algo en lo cual usted tiene que estar seguro, es que jamás, nunca yo voy a comprometer la verdad, ni por nada ni por nadie. Jehová me reprenda si en algún momento a mí se me ocurriera comprometer la verdad. La verdad no se vende, la verdad no se compra. Pero lastimosamente hoy tenemos muchos pastores que venden la verdad por un sobre de diezmo, que venden la verdad por una ofrenda. No, le voy a hablar, le voy a hablar lo que quiere escuchar. No, Señor. Entonces yo sé que tal vez este mensaje no sea muy aplaudido, pero sé que nos va a bendecir mucho. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 133. Y sabe, yo me hago responsable de lo que le estoy diciendo. Y sé lo que le estoy diciendo. No le estoy hablando por hablarle. Yo sé que hay muchos pastores que venden la verdad. El que más diezma tiene que estar sentadito acá en la primera fila y atendémelo bien para que no se enoje. Y no le hables muy fuerte, así se ofende y se va. Que su dinero perezca con esa persona, porque lo que es de Dios no se compra. Escuche, usted no puede comprar la salvación. Usted no puede comprar la vida eterna. Usted no puede comprar la gracia de Dios. No podemos. Salmo 119, versículo 133. Dice la palabra del Señor, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Oremos un momento. Amado Dios, muchas gracias por estar en tu casa y en tu presencia. Gracias por la vida de tu pueblo, Señor, que pudiendo estar en otro lado o pudiendo estar en sus hogares, decidieron voluntariamente estar aquí en esta mañana. Yo los bendigo y declaro que tu palabra nos va a bendecir, nos va a confrontar, nos va a desafiar en esta mañana. Haz como tú quieras hacer, Señor, porque tú eres el dueño de mi vida, de tu pueblo, de este lugar. Haz como tú quieras en esta mañana. Te lo entregamos todo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Ordena mis pasos con tu palabra. Una de las funciones, quiero comenzar diciéndole esto en esta mañana. Una de las funciones de la palabra de Dios sobre aquellos que la reciben, sobre aquellos que deciden caminar en la palabra de Dios, una de las funciones o uno de los resultados, mejor dicho, de la palabra de Dios, de recibir su palabra, de caminar en su palabra, es que la palabra de Dios va a ordenar nuestros pasos. En otras palabras, la palabra de Dios va a traer orden a nuestra vida. Va a traer orden a nuestra vida personal. Va a traer orden a nuestros pensamientos. Cuando una persona está caminando bajo la palabra de Dios o direccionada por la palabra de Dios, es una persona cuyos pensamientos van a estar en orden. Dice, pastor, pero no podemos saber cómo la gente piensa. En parte es verdad, pero en parte no. Porque la Biblia dice que somos el resultado, ponga atención, de lo que nosotros pensamos. ¿Me está oyendo? Entonces, cuando usted ve a una persona, esa persona es el resultado de lo que está pensando. Cuando una persona está desordenada, es desordenada en todo, desordenada en el trabajo, es desordenada en todas las áreas personales, esa persona tiene sus pensamientos desordenados. O sea, uno de los resultados, uno de los frutos, pongámoslo así, de caminar en la palabra es que la palabra va a traer orden a nuestra vida, va a traer orden a nuestros pensamientos. Pero de repente yo veo una persona que es súper desordenada. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están desordenados. Es desordenada en el trabajo, es desordenada en la casa, es desordenado en el matrimonio, es desordenado con todo. Es desordenado, se olvida, tiene que buscar a los chicos a la escuela a las 5, lo va a buscar a las 6:30 de la tarde, se olvida, desordenado en todas las cosas. Y uno dice, bueno, ¿a qué papá no le pasó? Pero el problema es que ese que es desordenado, de los 5 días de la semana, 4 va a buscarlo tarde. Entonces uno ve que hay un desorden, porque así como pensamos es lo que somos. Entonces quien camina en la palabra, quien decide poner su corazón en la palabra de Dios, el fruto de eso va a ser que va a haber orden. Orden en los pensamientos, orden en el matrimonio. La palabra trae orden en el hogar. ¿Sabe que si no hay un orden en el matrimonio, el hogar va a estar desordenado? Y a veces podemos venir a la iglesia y cantar gloria a Dios, aleluya, y levantar las manos, y eso está bien. Pero después llegamos a nuestro hogar y es un hogar desordenado, porque el matrimonio está desordenado. Porque resulta que en la casa la que da las órdenes es la esposa. El hombre no tiene ni voz ni voto. Una de las cosas que hace la Biblia, ponga atención, es traer orden en todas las áreas de nuestra vida. Es traer orden en el matrimonio. Es traer orden en la familia. Es traer orden con nuestros hijos. ¿Usted me está escuchando? Yo le dije que no iba a haber muchos amenes, pero esto es necesario hablarlo. Porque tenemos demasiados cristianos hoy día que viven desordenados. Desordenados en sus pensamientos, desordenados en la casa, desordenados en el matrimonio. La esposa le dice todo lo que él tiene que hacer. No, eso no te ponga. No, ese cinto no.
No te peines de esa manera. Cortate el pelo así. Pero cuando vos le decías a ella, cállate la boca, vos no opines. Eso es un desorden. Vivimos en un tiempo muy liberal. Mire, yo no estoy en contra de que la mujer trabaje. Yo siempre digo, si en el matrimonio el esposo no está de acuerdo con que la esposa trabaje, eso sí va a ser un problema, a corto, mediano o largo plazo. Pero si el esposo está de acuerdo, bien, gloria a Dios, que la esposa ayude. Pero el problema es cuando la esposa empieza a ganar más dinero que el esposo y quiere empezar a dar las órdenes en la casa. Porque eso no es orden, eso es un desorden. Porque Dios estableció un diseño y Dios estableció un orden. ¿Me explico? Por eso es que la palabra nos trae orden a todas las áreas de nuestra vida. Porque usted en la Biblia, usted encuentra consejos, mandamientos de Dios para todas las áreas de la vida. No solamente para venir a la iglesia, sino para cómo vivir fuera del templo, para cómo vivir en la sociedad, para cómo vivir en la casa, para cómo vivir en el matrimonio. Pero hoy día tenemos muchos cristianos desordenados. ¿Por qué? Porque la palabra no está trayendo orden a nuestra vida. Porque le hemos restado valor a las palabras de Dios. Déjeme decirle un poco más. Porque los cristianos en su casa, el 10% de los cristianos son los que leen la Biblia en su casa. El resto no lee la Biblia en su hogar. Diga ouch, no sé, diga algo al menos. Algunos la leen 2 veces por semana, otros ni la leen. Le restamos valor. Entonces, ¿cómo la palabra va a traer orden si no la conozco? Si no la leo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces tenemos muchos creyentes en Cristo desordenados. Desordenados en su trabajo. Desordenados en sus finanzas. Desordenados con los hijos. La casa es un desorden. ¿Por qué? Si la palabra nos trae orden, si la palabra, caminar en la palabra es el resultado, el fruto va a ser el orden. Entonces, donde hay desorden, puede que esté faltando palabra. Usted tiene que detectar si en su casa hay desorden, puede que esté faltando palabra de Dios. Si en su matrimonio hay desorden, puede que esté faltando palabra de Dios. Vaya al consejo de Jehová, que es el mejor consejo que podemos recibir. Dejemos de andar buscando tanto el consejo de los hombres y volvamos al consejo de Dios, que es el mejor consejo que usted podrá recibir. Gente buscando el consejo por todos lados, y no digo que esté mal, porque la Biblia dice que en la multitud de los consejos hay sabiduría, está bien. Pero a veces nos pasamos buscando el consejo de los hombres y no buscamos el consejo de Dios. Y uno dice, pastor, ¿y dónde está el consejo de Dios? En la Biblia. En la Biblia está el consejo de Dios para nosotros. En la Biblia está la dirección de Dios para tu vida. En la Biblia está la dirección de Dios para que viva dentro del templo y fuera del templo como un hijo de Dios. Porque si dentro del templo somos una cosa y fuera somos otra, ¿qué vida cristiana estamos viviendo? Déjeme contarle un testimonio fresquito de 2 días atrás. Nos fuimos de viaje. Teníamos que ir a hacer unas cosas de trabajo a la ciudad de Corrientes, en Esquina. Y resulta que antes de llegar a Esquina, unos 40 kilómetros antes, nos para un retén de policía. Nosotros le mostramos los permisos nacionales, decimos somos personal esencial, trabajamos para la salud, etcétera. Y dice el policía, pero ustedes no tienen el permiso de Corrientes. Tienen hisopado, sí, tenemos PCR negativa, pero no tienen el permiso de Corrientes. Y yo le digo al oficial, pero oficial, escúcheme, yo tengo el permiso nacional, soy personal de salud, me tenés que dejar pasar. Y él dijo, no, porque no tenés el permiso de Corrientes. La cuestión es, para hacerle la historia larga corta, es que nos hicieron parar y bajamos del vehículo y yo me enojé. Porque yo le digo, verdad, yo me enojé. Yo dije, ¿cómo puede ser? Le digo al oficial. Tenemos el permiso nacional, ¿cómo puede ser? Entonces Corrientes es un país aparte de Argentina. Y me enojé. Y me había olvidado que el barbijo que yo tenía decía Iglesia Cristiana Nueva Vida.
Y me enojé. Yo sé que usted nunca se enoja, pero yo me enojé. Me puse bravo, hermano. Yo quería hacerle un tackle al policía. Y bueno, la cuestión es que me calmé un poco, porque es como que yo sentí de parte del Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo me decía, baja un poquito. Y me alejé un poco y bajé, y iba con mi hermano y otro muchacho, y ellos siguieron peleando con el policía. Siguieron peleando. Y el policía viene y se acerca de vuelta donde mí y me trata de explicar y me muestra, y ve el barbijo que dice Iglesia Cristiana Nueva Vida. Y me dice, ¿vos sos cristiano? Y yo empecé a pensar y yo dije, ¿qué le digo? No le voy a decir que no, porque no voy a negar a Cristo. Y yo le digo, sí. Ah, sí, sos de la Iglesia Cristiana Nueva Vida. Y me acordé del barbijo. Sí. Me dice, ¿y quién es el pastor? Ah, Señor Jesús. Y yo le digo, antes de responder, le digo, ¿vos sos cristiano? Sí, me dice. Ay, Señor. Digo, yo soy el pastor de la iglesia. Ah, que está bravo el pastor, me dice el policía. Pero ¿sabe qué? Yo me di cuenta de algo. Nosotros tenemos que ser creyentes y hijos de Dios dentro y fuera. Usted imagínese si yo me ponía a insultar al policía. Pedazo de... Y después le decía, pero yo soy pastor de la iglesia. Usted se da cuenta. Pero ese es el problema con mucha iglesia de Cristo en este tiempo, que viven de una manera dentro del templo, pero de otra manera fuera del templo. Que creemos que porque un día recibimos a Jesús podemos vivir como se nos dé la gana. ¿Sabe qué? Hay mucha falta de temor de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Déjeme decirle lo siguiente: si usted es cristiano, pero a usted la muerte le sorprende viviendo una vida de pecado, usted no se va a ir al cielo. Si viviendo una vida de pecado deliberado nos sorprende la muerte, nuestro destino final no va a ser el cielo precisamente. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Se lo he dicho muchas veces, Hebreo dice: cuida tu salvación con temor y temblor. El asunto es que muchos cristianos han dejado de temblar delante del Señor. Muchos hemos dejado de temblar delante del Señor. Yo le compartía los otros días, el martes, a los obreros y colaboradores, que el mismo Dios que nos ama, nos perdona, nos salva, nos redime, es el mismo Dios que también nos puede matar. No, pastor, no diga eso. Sí, es que la Biblia dice que Dios ha matado a ciertas personas en la Biblia. Una de esas personas fue Usa. Cuando tocó el arca, que estaba siendo trasladada de la forma incorrecta, él tocó el arca y dice que Jehová lo mató en aquel lugar. ¿Sabe? Yo creo que en este tiempo la iglesia tenemos que volver a temblar delante del Señor. No de miedo, sino de reverencia, de respeto. Tenemos que volver al temor de Dios. Tenemos que volver a temblar cuando nos encontramos en una situación que estamos por cometer un pecado que no tenemos que cometer. Por eso le decía al principio que lo que me pude dar cuenta que en este tiempo falta es denunciar el pecado a la gente. No queremos que la gente se sienta mal. No queremos que la gente se ofenda. No queremos que la gente se incomode, pero el evangelio de Cristo, yo veo a Cristo predicando un evangelio que incomodaba a la gente, que confrontaba a la gente. Veo a Jesús diciendo a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Veo a un Jesús confrontando a los religiosos, a los escribas, a los fariseos. Veo un Jesús que incomodaba, pero hoy día pareciera que no queremos incomodar a nadie con la palabra. Entonces la gente no cambia. La gente cree que porque trae su diezmo y su ofrenda se va a ir al cielo. No, Señor.
Si usted no cambia, si usted no abandona el pecado, si usted no se arrepiente, usted puede perder su alma por la eternidad. Sea cual sea tu nombre, seas apóstol, profeta, arcángel o lo que seas, podés perder tu salvación. Y los pastores creemos que Dios no nos va a pedir cuenta por lo que hacemos. Claro que sí, porque al que más se le da, más se le demanda, dice la Biblia. Yo tiemblo delante del Señor. Yo tiemblo delante de su presencia porque yo sé que Él me va a pedir cuenta. Y yo no quiero que Él me demande porque yo a usted no le hablé la verdad. Mi tarea, una de mis tareas como pastor, es que usted se salve. Es verlo usted allí en la eternidad. Yo tengo que hacer bien mi trabajo. Y para hacerlo bien tengo que hablar de la verdad, aunque la verdad incomode. Pero esa verdad nos va a sacar posiblemente de un estilo de vida de pecado, porque hay mucha gente dentro de la iglesia viviendo un estilo de vida de pecado. No abandonan el pecado. Porque el asunto no es equivocarnos y errar. Todos podemos equivocarnos y fallar. El asunto es vivir una vida de pecado. ¿Me está entendiendo? Yo puedo cometer un error y puedo pecar y me arrepiento y busco el favor de Dios y el perdón de Dios. Pero el asunto es vivir una vida de pecado. Entonces, mire, podríamos estar, yo no quería detenerme mucho aquí, pero dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad, yo el otro día les dije que muchas veces pensamos que pecado e iniquidad es lo mismo, pero no es lo mismo. Iniquidad está como por encima del pecado, porque justamente iniquidad es un estilo de vida de pecado. Eso es una iniquidad. Por ejemplo, un cristiano que conoce la verdad, tiene su esposa, pero vive en adulterio. Eso es una iniquidad porque es un estilo de vida de pecado. ¿Me estoy explicando? Déjeme ir un poquito más. Un cristiano, un hijo de Dios, que miente continuamente. Eso es una iniquidad. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida de pecado. Porque la mentira es pecado. Jesús dijo, Satanás es el padre de mentira. Y si ustedes mienten, son hijos del diablo. Y tenemos muchos cristianos mentirosos hoy día. Yo sabía que no iba a haber mucho amén. Dice que la iniquidad, que el estilo de vida de pecado no se enseñoree de mí. Esa palabra enseñorear significa hacerse dueño y señor de algo o alguien, dominarla, apoderarse de ella, adueñarse, apropiarse, sujetar. En otras palabras, lo que estaba diciendo el salmista es que la iniquidad no se apropie de mi vida, que la iniquidad no se vuelva señor de mi vida. ¿Sabe que una persona que está bajo la iniquidad no puede servir a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Entonces, si la iniquidad se vuelve señor de mi vida por el estilo de vida de pecado que llevo, nunca voy a poder servir a Dios. Por eso es que hay gente dentro de la iglesia de Cristo, Dios mío, que nunca puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque tienen en oculto un estilo de vida de pecado. Entonces, por más de que quieren servir a Dios, no pueden servir a Dios, porque están sirviendo a otro señor que es al pecado, a la iniquidad. ¿Me estoy explicando? Apoderarse, sujetarse, dominio. Por eso quien tiene una iniquidad adentro, el pecado lo domina, el pecado lo sujeta.
quieren tal vez dejar de hacer eso, pero no pueden, siguen y siguen y siguen. Y es un ciclo que se repite y nunca se corta. ¿Me estoy explicando? Eso es una iniquidad. Y el salmista dijo que la iniquidad no se enseñoree de mí. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos el poder de la sangre de Cristo para no vivir dominados por el pecado. Por eso quien dice, es que yo no puedo soltar el pecado. No, mentira. Usted no quiere soltar el pecado, que es diferente. Yo le voy a repetir para que usted lo entienda. Hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de pecar. Mentira. Usted no quiere dejar de pecar, que es otra cosa. Porque tenemos la sangre de Jesús para no estar sujetos al pecado. ¿Me estoy explicando? Tenemos el poder de la gracia de Cristo. Pero la gracia no es una licencia para pecar. Por eso todos hablan de la supergracia de Dios y creen que pueden vivir en pecado. No, Señor. La gracia y la sangre nos dan el poder para nosotros vencer el pecado. Pero quien dice que no puede dejar el pecado, no quiere dejar el pecado. No quieren dejar el adulterio, no quieren dejar la fornicación, no quieren dejar la mentira, no quieren dejar el chisme. No que no puedan, no quieren. Porque si yo me agarro de esa gracia y yo abrazo esa sangre, Él me da el poder por el Espíritu para no estar sujeto al pecado. Sí, apláudale a Jesús, porque es Él el que hace la obra en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Yo les decía los otros días, Hechos capítulo 1, 2, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y todos decimos poder para hacer milagros, poder para hacer señales, poder para sanar enfermos, poder para echar fuera demonios. Gloria a Dios, lo creo. Pero el primer poder que recibimos es para vivir sin pecado, alejados del pecado. Es para vivir fuera de un estilo de vida de pecado y vivir un estilo de vida de santidad. Entonces, aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que deciden estar agarrados de Dios, perseveran en la gracia y no en el pecado. Se esfuerzan por alcanzar la santidad y vivir en santidad. Porque mire, déjeme decirle algo. Vivir en santidad demanda perseverancia y esfuerzo. Porque no es que el pecado es horrible, es abominable. No, el pecado es demasiado lindo para la carne nuestra. Por eso es que pecamos. Por eso es que somos atraídos a pecar. Porque el pecado es agradable para la carne. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer y crucificar nuestra carne con Cristo. Por eso quienes vivimos realmente en Cristo Jesús perseveramos en la gracia, perseveramos en la santidad y no en el pecado. Nos esforzamos. ¿Cómo así, pastor? Claro, hay que esforzarse para caminar en santidad. Todos los días somos de alguna manera tentados a pecar contra Dios con los ojos, con las manos. Ni que hablemos de los ojos son las lámparas del cuerpo. ¿Qué mira usted las 18 horas del día que usted anda? ¿Qué mira? ¿A quién mira? ¿Qué mira en la televisión? ¿De qué te alimentás cuando ves una pantalla? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estamos continuamente expuestos al pecado, porque vivimos en un mundo de maldad, en un mundo corrupto. El asunto es que los que estamos en Cristo hemos decidido perseverar en la santidad y no en el pecado. ¿Me estoy explicando? Hemos decidido decir, como dijo el salmista, que la iniquidad no se enseñoree de mi vida.
Que el pecado no se haga el Señor de mi vida, porque mi Señor se llama Jesucristo. Mi Señor es aquel que murió y resucitó de entre los muertos para darme vida. Pero ¿sabe qué? Esto poco se habla hoy, porque mucha gente se ofende. Pero mire, yo quisiera que usted se moleste, que usted se incomode, porque la incomodidad es la que nos lleva al cambio. Sabe que la incomodidad es lo que va a hacer que usted vuelva a su casa y ni siquiera coma buscando a ver si lo que dijo el pastor es cierto. A ver, voy a buscar del pecado, voy a buscar de la iniquidad. Esa incomodidad, que Dios te siga hablando, que Dios te siga confrontando. No, pero pocos se hablan de los mensajes confrontativos, porque hoy nadie quiere confrontar a nadie. Pero yo prefiero que me confronten con mi realidad y que mi alma se salve, a que nadie me diga nada y perderme en el infierno. Porque créame que si la muerte te sorprende en una vida de pecado, no vas a ser salvo. Y uno cree, no, pero yo no tengo coronavirus, no tengo problema para respirar, yo tengo salud. Y se te paró el corazón. ¿Sabe cuánta gente deportista, hermano, yo conozco, que de un momento para otro se murieron? El tipo no fumaba, no tomaba alcohol, no tenía la panza de tortuga al revés como tengo yo. Era un deporte, ¡pum!, se murió. Porque nadie tiene la vida asegurada. Usted no sabe cuándo la muerte le puede sorprender. Por eso es que tenemos que estar siempre, ¿qué? Preparados. Porque si me muero ahora, me muero tranquilo, porque me voy con Cristo. Sé que no estoy viviendo una vida de pecado. Sé que me estoy esforzando en la gracia, me estoy esforzando en la santidad para agradar a Dios y no a los hombres. ¿Me estoy explicando? Pastor, y si estoy pecando y pecando y pecando y me muero, te va para el infierno. Así de claro quiero ser con usted. Si usted está pecando, si usted está viviendo una vida de pecado y te morí, te va para el infierno y de ahí no hay regreso. Que nos entre el temor de Dios en esta mañana. Del infierno no hay regreso. Muchos quisieron regresar, la Biblia nos habla, y no pudieron. Sáquenme de este lugar de tormento. La llama nunca se apaga aquí. Pero de allí no hay retorno. Y si la muerte nos sorprende bajo una vida de estilo de pecado, no vamos a ser salvos. Yo necesito que usted entienda y crea lo que le estoy diciendo en esta mañana. Y si no me cree a mí, créale a la palabra de Dios. Créale a la Biblia, que no miente. No es que la salvación no se pierde porque Dios te perdona. Sí, Dios te perdona. Sí, si me arrepiento, encuentro el perdón de Dios. Pero ¿sabe lo que significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa que lo que yo cometí mal me entristece, me duele, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer más. ¿Usted me está escuchando? Eso es arrepentimiento. Remordimiento es otra cosa. El remordimiento es te duele, te entristece, pero no haces nada para cambiar eso. Entonces hoy te dio remordimiento y mañana volvés a hacer lo mismo. Y mañana te volvió a dar remordimiento. Ay, pobre, ay, mira, no, ay, fallé. Y el otro día volvés a hacer lo mismo de vuelta. ¿Por qué? Porque no haces nada para corregir el error que cometiste. Entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Pero la Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos. Pero Él nos perdona y nos dice, vete, no peques más. No es que Él te dice, yo te perdono, seguí pecando nomás, porque yo sé que vos sos débil. No, porque recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Poder para no pecar, poder para caminar en santidad, poder para vivir apartado del pecado, poder para resistir la tentación. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos?
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esta es la gente que dice, no, pero yo peco y después la gracia me perdona. No te confundas. Porque Dios no es ni juguete tuyo ni juguete mío. No es que yo peco hoy, pero mañana me arrepiento. O primero voy a pecar y después voy a buscar el perdón de Dios. No te confundas. Porque Jesús dice que el que se arrepiente no lo vuelve a hacer más. Ese es el arrepentimiento de corazón. Cometiste adulterio, te arrepentiste, Dios te perdonó, pero no lo volviste a hacer más. No me digas que ahora volviste a caer 10 veces más en adulterio. Son sinvergüenza. El problema es que te gusta el pecado, que no querés abandonar el pecado. Mentiste y te arrepentiste, Dios nos perdona, pero no sigas mintiendo. Jesús le dijo a aquella mujer que le habían sorprendido en el pleno acto del adulterio. Y vinieron porque así la gente, vinieron, Jesús, a ver, ¿qué decís vos? ¿Qué tenemos que hacer? A ella la sorprendimos. Mi pregunta es, ¿cómo hicieron los tipos para sorprenderla en el pleno acto del adulterio? ¿Qué le andaban persiguiendo? Porque así son algunos. Yo le voy a perseguir a la hermana Angie a ver qué hace. Y cuando comete un error, sácate y le damos. La sorprendimos en el pleno, o sea que la estaban espiando por la ventana. Porque ¿cómo la sorprendieron? Entonces se pusieron a espiar por la ventana. No, para. Todavía no, espera que se saque la ropa. No, espera un poquito más. Espera un poquito. Ahora entremos. Espera que consume el agua. Ahora ahí va, entramos. Y ahí la sacaron capaz medio desnuda, envuelta en una sábana. ¿Qué decís vos que hay que hacer? Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero me sorprende que después le dice la mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. En otras palabras, vete, yo te perdono, pero no vuelvas a cometer adulterio de vuelta. No vuelvas a andar acostándote con marido ajeno o con mujer ajena. No vuelvas a mentir de vuelta, no vuelvas a robar de vuelta. ¿Me estoy explicando? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que estamos en Cristo, nos consideramos muertos al pecado. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios te dio el poder y me dio el poder por el Espíritu Santo para no pecar, para no vivir una vida de estilo de pecado. A eso me estoy refiriendo. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que siempre, tal vez usted escuchó decir que hay gente que va a bautizarse al río, pero hay gente que va solamente a darse un bañazo. Le falta el shampoo y la crema de enjuague, porque nunca entendieron lo que significaba bautismo. Bautismo es morir. Yo muero a la carne. Yo muero diciéndole al Señor, a partir de hoy yo estoy haciendo un pacto contigo para vivir en una vida nueva, para que tu espíritu me dé la fuerza para no vivir una vida de pecado. ¿Usted me está entendiendo?